Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas A tus oídos. luchando por la justicia. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que estén teniendo un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y les saludo con mucho gusto. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un invitado especial que nos va a platicar sobre un tema muy importante que es respecto a la función notarial. Pero bueno, nosotros nos preguntaremos qué es lo que hace un notario o a qué se refieren con estas funciones de los notarios, ¿no? Y pues realmente, entre muchas de sus actividades están el facilitar y dar fe a actos o hechos jurídicos relacionados con diversos temas. Y pues bueno, buscan regularizar y formalizar actos sobre determinados bienes o determinadas actuaciones de las personas como nosotros, y también puede ser también para cosas del sector público. No obstante, para este tema tan relevante que es la función notarial, tenemos como invitado a Sergio Fidel Olvera de la Cruz, quien es notario 15 de Acapulco y presidente del Colegio de Notarios del Estado de Guerrero. Querido notario, bienvenido a Luchando por la Justicia del IMER. Muchas gracias. Y pues bueno, realmente, ¿cómo podemos entender esta función notarial? ¿Qué hacen los notarios? ¿Quiénes son los notarios? ¿Cómo podemos llegar a ser notarios? Vaya, ¿qué alcance tiene una función notarial? Muy interesante la pregunta. La realidad es que los notarios públicos somos funcionarios originalmente estatales. Dependemos de los gobiernos del Estado y somos depositarios de la fe pública. Es decir, el gobierno nos faculta, nos autoriza a tener la fe pública y la función principal del notario es dar certeza jurídica a la voluntad de las partes. ¿Qué cosa es la certeza jurídica? Bueno, esta fe pública nos permite que lo que nosotros hacemos dentro de nuestra función específica son hechos y actos que ya tienen una significación pública de reconocimiento general. ¿Qué quiero decir con esto? Los notarios tenemos la obligación de darle forma jurídica a la voluntad de las partes. Hay una cosa curiosa, somos funcionarios públicos, tenemos 32 legislaciones, es decir, nos guiamos bajo el esquema estatal, pero en la mayoría de las legislaciones, si no puedo decir en todas, tenemos una función permanente. O sea, somos funcionarios públicos, pero al mismo tiempo recibimos nuestros emolumentos de los particulares. ¿Qué quiere decir esto un poco? Que el particular puede acudir al notario de su elección, que normalmente en los estados tenemos número de notarios dependiendo de la cantidad de habitantes y de las necesidades económicas de cada lugar. Como le digo, me siento más facultado a platicar un poquito más del estado de Guerrero, porque como le digo, las legislaciones que nos rigen son del estado. En general, la función notarial es vitalicia. ¿Por qué es esto? Pues realmente porque nosotros los actos jurídicos que realizamos son para toda la vida. Digámoslo a nivel coloquial, que una acta notarial, digamos, un acto jurídico ya protocolizado ante un notario, pues solamente puede ser cuestionado bajo un esquema, digamos, una decisión judicial. Es decir, la verdad la tenemos los notarios. ¿Esto qué quiere decir? Dos vías, ¿no? La tranquilidad de los comparecientes ante nosotros y al mismo tiempo la responsabilidad que tenemos. Hablaba usted hace un momento un poquito de por qué se llega o cómo se llega a ser notario. Son funciones que realmente, como digo, son vitalicias. Claro, estamos regidos bajo las leyes de cada estado. Tenemos nuestra forma. Hay diversas formas de acceder, pero casi todas, por lo general, tenemos que ser abogados, tenemos que ser peritos en derecho, demostrar una práctica continua, tener una solvencia moral importante y sobre todo la confianza del público y la confianza del gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos una frase coloquial, los notarios, que decimos: notaría abierta, juzgado cerrado. Parece ser prepotente, pero la realidad es que una operación bien hecha por un notario realmente tiene que tener y cumplir con todos los requisitos legales. ¿Qué somos nosotros? Somos coadyuvantes del gobierno. ¿En qué sentido? En el sentido inclusive de los cálculos y enteros de los impuestos. Somos depositarios de la fe pública, pero tenemos la responsabilidad de dar certeza jurídica a los particulares y también de recabar impuestos. ¿Qué impuestos? Locales, como traslado de dominio en actos de compraventa, como derechos de registro público, que la
la inscripción de los documentos nuestros, pues está registrada de por vida en un registro público de los estados. Sin embargo, también a nivel federal recabamos impuestos también federales, estatales y locales, como decía. En el caso, por ejemplo, de la federación, tenemos un registro nacional de testamentos y ya tenemos un registro nacional de poderes. Es decir, a pesar de ser funcionarios estatales, tenemos también una serie de facultades y sobre todo obligaciones federales. Recabamos impuestos de requisición de inmuebles, recabamos IVA, recabamos impuestos sobre la renta. IVA e impuestos sobre la renta son impuestos federales, pero también dentro de nuestras atribuciones tenemos esa obligación y esa facultad de retenerlos como enteradores bajo nuestra responsabilidad. Entonces, de repente, como que sí, hablando un poquito coloquialmente, pues el notario llega y firma. No, lo que firmamos lo tenemos como una realmente sentido de responsabilidad para toda la vida. Entonces, los particulares tienen que tener una confianza absoluta en su notario. Y por eso, como le digo, el número de notarios se da por estado, por jurisdicción. Una cosa, por ejemplo, en el estado de Guerrero, nosotros tenemos distritos notariales que tienen una demarcación, digamos, de distritos judiciales también. Entonces, esta demarcación, por la ley del notariado del estado de Guerrero, que es similar en otros estados, podemos actuar en nuestras jurisdicciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos, por ejemplo, yo en lo personal soy notario 15 de Acapulco, distrito notarial de Tabares. Abarca 2 o 3 ciudades y todos los alrededores de Acapulco. Entonces, podemos actuar dentro de nuestra jurisdicción. Los actos que realizan o que se realizan ante nuestra fe se pueden referir a cualquier lugar de la República. Es decir, tienen una vigencia en todos los lugares. ¿Qué hacemos? Aparte de las compraventas, los notarios tenemos facultades para certificar documentos, para realizar poderes. ¿Qué es un poder? Es un acto de representatividad que hoy en día, en muchos de los casos, se requiere de una formalidad especial. Es decir, no puede decir a alguien llegar y decir, oiga, yo vengo de parte de fulanito de tal a realizar este trámite. ¿Qué necesita? Pues un poder notarial. El notario tiene que verificar que la persona que lo otorga tiene las facultades para hacerlo, que es un acto jurídicamente posible de hacer y que puede tener esa responsabilidad. Y ahí validamos eso. También constituimos sociedades. Las sociedades tienen que constituirse ante notario y llevar un proceso de registro, tanto al registro público de la propiedad, sector comercio, como en la Secretaría de Hacienda. En este sentido, hubo un ejercicio para que los notarios pudiéramos dar de alta vía remota, por ejemplo, las sociedades. Pero ¿qué pasó? Que el programa resultaba no complejo, pero a veces era un poquito lento. Las partes de todas maneras tenían que acudir al final de cuentas a Hacienda. Entonces hubo, por cierto, una notificación ahí de Hacienda en el sentido que hablaba de que algunos notarios habían perdido el registro. Sí, algunos notarios no siguieron con esta, digamos, esta práctica, esta autorización que daba Hacienda para remotamente dar de alta a las sociedades. Al final de cuentas, las personas que forman o conforman una sociedad, que son accionistas, tienen que acudir a Hacienda a celebrar y a registrar su firma electrónica, a darse de alta. Entonces, era un trámite y fue un caso un poquito sonado ahí, porque fue un poquito, no ambiguo, pero la resolución de Hacienda pensó que algunos notarios habíamos perdido inclusive el registro como notarios. Pero la relación con Hacienda sigue al 100% y súper cordial. Somos retenedores del impuesto, como le digo, del impuesto de la renta y del IVA, que son federales y que de alguna manera también se coordinan con algunos estados, inclusive municipios. La ley de impuesto sobre adquisición de inmuebles, por ejemplo, es una ley que tiene un carácter federal, pero está coordinada con los estados y a su vez con los municipios. Y es una fuente importante también para los ayuntamientos para recabar ese impuesto de traslado de dominio. Por ejemplo, en el caso del impuesto sobre la renta, estamos también obligados a retenerlo a los particulares que hacen una enajenación y obtienen un edificio, por ejemplo, de esa venta. Pero la ley también permite, la ley del impuesto sobre la renta, algunas exenciones, algunos gastos que pudieran ser acreditables para que el impuesto no sea tan alto, pero es bajo la responsabilidad del notario cada uno de nosotros que tenemos que hacer esos cálculos de retención y enterarlos al gobierno. Más o menos en general, esa sería la función notarial. Como les digo, nosotros somos funcionarios públicos porque somos depositarios de la fe pública, tenemos una relación con el gobierno estrechísima, pero somos también un gran sector que ayuda a toda esta
digamos, certeza jurídica de las cosas. Bueno, realmente me parece muy interesante todo lo que nos ha expuesto porque nos ha planteado en términos generales cómo operan los notarios públicos, además que realmente realizan diversas actividades jurídicas porque le dan certeza y validez a determinados actos o consecuencias jurídicas, ya que se hacen allegar información, documentación y vaya, todo lo que sea necesario para que sea jurídicamente viable cada actuación que están realizando. Asimismo, también que nos está explicando que cada entidad federativa tiene su legislación en cuanto a la actividad notarial y que también, tienen áreas de ejercicio. No es como que la entidad de Guerreros y sus notarios puedan ejercer funciones de la misma naturaleza en diversas entidades federativas. Entonces, realmente nos ha puesto en un contexto muy general, pero muy enriquecedor también en cuanto a la retención de los impuestos que se realizan por parte de ustedes, pero que también se da y se informa a las autoridades hacendarias, que en este caso es el Servicio de Administración Tributaria. Pero bueno, queridos notarios, vamos a ir a una breve pausa aquí en Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio y también invitar a nuestra querida audiencia a que nos escuchen por Ciudadana 660, todas las voces, asimismo que escuchen el podcast del programa que se encuentra disponible en el imer.mx, en donde pueden encontrar contenido de diversa información y también el podcast de este programa con información jurídica de expertos en determinadas y sin número de materias del área jurídica. No le cambies, seguimos en Luchando por la Justicia. Luchando por la justicia. Para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir En la sociedad actual. Luchando por la Justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la Justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Ya regresamos de una breve pausa y pues bueno, el día de hoy nos encontramos con un invitado especial, quien es Sergio Fidel Olvera de la Cruz y nos está platicando sobre la función notarial. Y bueno, ¿quién mejor para platicarnos del tema que el notario número 15 de Acapulco y presidente del Colegio de Notarios del Estado de Guerrero? Y pues bueno, en la primera parte de este programa nos platicó sobre la función notarial, las actividades más importantes que realizan y cómo cada entidad federativa tiene regulación en la materia. Es decir, que cada entidad federativa, cada estado del país tiene una ley notarial acorde a cada estado. En este caso estamos hablando por el estado de Guerrero y pues bueno, querido notario, ya estamos de vuelta aquí en Luchando por la Justicia. ¿Qué nos puede platicar sobre el tema de los testamentos? Porque me imagino que es un tema muy frecuente, muy común y muy recurrente entre las personas. Muy bien, muy buena pregunta. Realmente me permite explicar algunas cosas muy interesantes. El testamento no deja de tener una cierta, digamos, situación hasta cierto punto anecdótica. De la gente de repente cree que doy un testamento y ya no puedo disponer de mis bienes, doy un testamento y eso quiere decir que a lo mejor ya estoy condicionando alguna cosa. Los testamentos, hay varias vertientes. Lo primero es que es un acto solemne que le permite a cualquier persona disponer libremente de sus bienes. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, tengo hijos, puede haber muchas situaciones que pueden volverse un poquito complejas. A un hijo le quiero dejar una cosa, al otro otra y al otro otra. Si uno no hace testamento, tiene que acudir a una sucesión intestamentaria. ¿Qué significa esto? Que tendrá que acudir a un juzgado, ¿verdad? Tener que contratar un abogado, someterse a una jurisdicción voluntaria en un juzgado que, por ejemplo, en el estado de Guerrero tenemos, y además a nivel nacional, un programa del mes del testamento en el que todos los notarios solidariamente cobramos la mitad de lo que en general de alguna manera por cada zona económica se cobra. El 50%, ¿por qué? Porque queremos coadyuvar también a que no haya tampoco esa carga judicial tan importante. Por ejemplo, de lo que hablábamos de los estados, cada estado tiene su legislación. Hay estados que en sus legislaciones contemplan la sucesión intestamentaria que se puede hacer en la notaría. Es decir, a pesar de que alguien no hizo un testamento, puede acudir al notario de su preferencia para llevar a cabo esta sucesión. ¿Qué es esta sucesión? Bueno, la disposición de los bienes. Pero la ley establece cómo se van a dividir
si no hace uno digamos, un testamento, una forma de expresar su voluntad. Yo quiero esto para cada persona. La ley tiene su propia estructura de cómo se hacen las herencias. Es decir, si alguien no hace esa disposición en testamento, tiene que acudir a un juzgado, o puede hacerlo en algunos estados dentro de la notaría, pero la ley establece que tendrá que ser, por decir algo, en partes iguales cónyuge e hijo. No hay hijos, bueno, al cónyuge. No hay cónyuge, ascendientes, descendientes. Y hay también códigos civiles de los estados que establecen qué forma hacerlo. Por eso es tan importante hacer el testamento, porque libera mucho la carga judicial que hay en el país y además en estos costos resulta ser muy conveniente. Claro, hay una serie de procedimientos que exigen también que se tenga que hacer un traslado de dominio a favor de la sucesión testamentaria, que a su vez puede vender o puede adjudicarse el bien directamente. También habrá que hacer la consulta con su notario de su localidad para ver qué ley de cada estado permite una u otra cosa. Entonces, este mes del testamento lo hacemos en septiembre, pero siempre lo alargamos por un mes más, porque a veces los mexicanos somos un poquito de hacer todo un poquito al final, y nos dimos cuenta que al final de septiembre siempre había algunos rezegados que todavía querían hacer uso de este programa. Entonces, casi por inercia, cada año dentro del Colegio Nacional del Notariado aceptamos hacerlo 2 meses, que sea septiembre y octubre. Entonces, esto tiene mucha importancia en el sentido de que permite a las personas decidir libremente qué se va a hacer con los bienes después de su muerte. Otra cosa muy importante que hay que puntualizar es que esos testamentos se pueden elaborar cuantas veces quieran. El día de mañana, por decirlo de alguna forma, no cómica, pero sí real y coloquial, pues ya resulta que este hijo ya le di en vida. Ya no le quiero heredar, bueno, le voy a dar al otro que tiene menos. Y luego hay una serie de disposiciones que pueden permitir también otorgar un usufructo vitalicio, una nuda propiedad para proteger a una u otra persona. Por ejemplo, proteger a un cónyuge. Entonces, al cónyuge le dejan el usufructo vitalicio de una propiedad y la nuda propiedad la tiene el hijo, por ejemplo. Entonces, este hijo que tiene una expectativa de vida mayor, ya no tendrá a su vez más adelante, a la muerte, en este caso, del cónyuge o del progenitor, ya no tendrá que hacer una nueva escritura. Ahí esa es otra situación que es importante, que es la que nos obliga a los notarios a estar perfectamente actualizados en todo esto. Hay una serie de disposiciones nuevas, la ley de lavado de dinero, tenga un fin lícito o un origen lícito a estos bienes. Ahora, por ejemplo, hay una disposición especial de Hacienda que tenemos que llevar a cabo nosotros y establecer dentro de las compraventas, por ejemplo, cuál es el procedimiento del dinero. Es decir, se pagó con tal cheque, se pagó con tal depósito, tal transferencia, hubo, por decir algo, dinero en efectivo. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que en ese sentido las cosas las puede uno hacer con toda libertad, pero hay una serie de limitaciones que son las que los notarios tenemos que llevar de la mano a todas estas personas que tienen la confianza de acudir ante nosotros para poderles asesorar cuál sería la forma más conveniente, más económica. En el caso particular, por ejemplo, de Guerrero, el colegio, nuestra legislación, nos establece que tenemos que tener un consejo dentro del colegio de notarios. El consejo actual tiene en sus encargos 2 años y entonces sirve como un enlace con toda la ciudadanía. Por ejemplo, en este caso particular nosotros pues queremos inclusive presentar algunas situaciones que pudieran seguir coadyuvando, que es lo que somos, al gobierno. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en algunos estados que ya se establece que las sucesiones intestamentarias, siempre y cuando obviamente no haya conflicto. No sé si recuerden que yo comenté notaría abierta, juzgado cerrado. ¿Qué quiero decir con esto? Que nada más tengamos que acudir a un órgano o a una jurisdicción judicial si hubiera algún conflicto. Si la voluntad de las partes se da, que puedan hacerlo directamente con la formalidad que la ley exige. Para eso están los notarios. Entonces, como dije en un principio, algunas veces, algunas legislaciones tienen unas mayores facultades para hacer algunas cosas, otras menos. Por ejemplo, en el estado de Guerrero no hay posibilidad de hacer un juicio intestamentario. Y eso a veces origina que los bienes que se heredaron no se lleven a cabo porque los procedimientos son un poquito largos, a veces más costosos. Entonces, todo ese tipo de situaciones es la que, por ejemplo, a mí en lo personal me obliga a estar pendiente de tratar de llevarlo con las autoridades para ver qué conveniencia hay de tener tales o cuales facultades que pudieran ayudar en un momento dado a una mayor celeridad y a una menor o mayor economía de no tener que gastar tanto
en algunas de estas cosas. Esas son un poquito las cosas con las que tenemos que actuar todos los notarios, y tenemos que estar teniendo una actualización permanente que nos obliga a poder y tener la facultad de asesorar realmente dentro de todo lo que conviene a nuestros particulares y a nuestros clientes. En un principio comenté, somos funcionarios públicos, pero digamos, honorarios, nuestro costo lo pagan directamente los particulares. Entonces tenemos unos aranceles de notarios en la mayoría de los estados, nos regimos bajo unas reglas perfectamente reguladas por el gobierno. Es decir, nuestra ley de notariado dice cuáles son nuestras facultades, cuáles son nuestras obligaciones, qué podemos, qué no podemos, qué debemos hacer. Y obviamente esta situación de ser nombrados vitaliciamente también es bajo un esquema de una supervisión importante, como usted comentó hace un rato, ¿verdad? Una supervisión importante del gobierno. Tienen órganos los que dependemos directamente, gobernador, secretario de gobierno, subsecretaría de Asuntos Jurídicos, Dirección de Vigilancia al Notariado, Dirección de Asuntos Jurídicos, que son las organizaciones del gobierno que nos llevan de la mano, en las que tenemos que estar nosotros, ¿verdad?, entregando nuestra documentación. Los libros, por ejemplo, que en este caso Guerrero tenemos folios, firmamos la escritura y en un número X de años tenemos que entregarlas y concentrarlas en el archivo de notarías del Estado. Guardamos de alguna manera algunas copias, tenemos esa certeza, pero como dije en un momento, el registro público de la propiedad queda para siempre y queda registrado. Cada acto que un notario celebra va a estar ahí siempre. Y como dije en un principio, salvo que haya alguna jurisdicción bajo un esquema de algún procedimiento judicial, no puede ser cuestionado. Tiene la certeza de ser un acto bien realizado, el cual tenemos nosotros depositada la fe pública. Entonces es importante que la gente sepa que puede acudir al notario como un asesor, inclusive para toda la cuestión económica, de tipo también de tramitología, qué puede hacerse, qué no puede hacerse, y estamos abiertos para cualquier situación y poder de alguna manera asesorarlos. Pues muchas gracias, querido notario, por habernos explicado esto a grandes rasgos de las funciones que tienen los notarios. Y pues bueno, me gustaría que antes de que terminamos el programa nos diera una conclusión, el mensaje que le gustaría transmitirle a la audiencia en un minuto, y también que nos diga, bueno, en muy breve tiempo, cómo está el tema de la presidencia del Colegio de Notarios en el estado de Guerrero. ¿Cómo no? Bueno, muy bien. O sea, en realidad, en el Colegio de Notarios tenemos una función de estar como digo, presidiendo en este caso particular del Consejo de Notarios. Estamos 2 años que pueden ser renovables por una vez y después ya tiene que haber. Yo ya fui presidente del colegio hace 12 años. Ahorita estoy de alguna manera repitiendo como presidente del colegio. Voy a estar un par de años, empecé en julio. Y entonces tenemos ahí la obligación, como dije, de estar actualizándonos, estar pues de alguna manera atendiendo también las necesidades de cada notario de cada región, porque también en el estado hay diversas regiones que son no solo social, sino económicamente diversas, y tenemos que estar actualizando ahí con ellos todo esto. No recuerdo cuál era la otra cosa que quería que puntualizara. Y que, bueno, nos dé en un minuto, ¿cuál es el mensaje que le gustaría dejarle a la audiencia? El mensaje más importante es que tengan confianza en su notario, que para eso estamos, que vamos a estar ahí siempre, que cualquier documento que nosotros demos fe va a estar en nuestra conciencia, en nuestra espalda, en nuestra responsabilidad siempre. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengan la confianza que vamos a estar realmente con la mayor disposición y con toda nuestra preparación, ¿verdad?, para resolverlo, y que no tengan el día de mañana ningún problema en cuanto a la situación jurídica, que se llevó a cabo todos los trámites y todas las condiciones que se tienen que realizar para que los actos tengan esa validez permanente. Que acudan a su notario, cualquier asesoría que necesiten es gratuita. Los notarios no tenemos ninguna situación de cobrar por una asesoría, no hay una obligación, como les dije, de que le paguen al notario, que la hagan con el notario de su preferencia, y como dije también, los testamentos que hagan los que quieran, pueden realizarlos una vez, después cambiar, y así pueden cambiar inclusive de notario. Estamos para servirlos, y con toda confianza que puedan acudir al notario de su confianza para que los pueda asesorar en todo esto. Muchas gracias, notario. Y pues bueno, ¿nos podría dar algún medio de contacto para la audiencia que tenga dudas sobre algunos temas?
Sí, claro, con todo gusto. Mire, digamos, la clave de Acapulco es 744 y el teléfono es 484-4580. Es mi oficina. Tradicionalmente acudimos siempre a la presidencia y cuando hay necesidad acudimos a otros notarios. Pero en el caso particular del Estado de Guerrero, atiendo yo estas cosas, las planteo con el consejo, con el colegio y las podemos tramitar a través del propio colegio general. El correo de la notaría es notaria.15@hotmail.com. Cualquier duda, con toda confianza, pueden presentarla ahí en ese correo y podemos resolverla con todo gusto. Y también si tienen alguna situación de algún lugar en el que quieran participar, tenemos la lista de los notarios en cada lugar de Guerrero y como dije en un principio, los actos que celebran a nuestra fe o ante nosotros se pueden referir a cualquier lugar de la República. Bueno, pues ahí tienen toda la audiencia esta información que ha sido muy importante. Asimismo, agradecerle a usted su colaboración para la radio del Instituto Mexicano de la Radio. Nos escuchamos el próximo viernes por Ciudadana 660, todas las voces. Asimismo, invitarlos para las plataformas digitales del IMER Radio y también del podcast del programa Luchando por la Justicia. Yo soy Jessica Torres. Este programa fue sobre la función notarial con el notario Sergio Fidel Olvera de la Cruz. Nos escuchamos el próximo viernes al mediodía. Que tengan un feliz fin de semana. Adiós. Septiembre y octubre son los meses del testamento, el cual es un instrumento legal que es otorgado ante un notario o notaria, en el que se manifiesta la voluntad sobre el destino que tendrán nuestros bienes y derechos para después de nuestra muerte. Es la herramienta ideal para garantizar la seguridad jurídica de nuestros seres queridos, es decir, contribuye a una cultura de prevención, de certeza y seguridad jurídica en el derecho a heredar. Fomenta la importancia de actuar responsablemente con nuestros seres queridos para no heredarles problemas. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos Y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. luchando por la justicia. Luchando por la Justicia.